Buenas a todos, estamos una vez más en el programa de Peor Robar y hoy queremos hablar de un tema apasionante, bueno, a mí por lo menos me lo parece, la verdad, la inteligencia artificial. Bueno, todos sabréis, o para quien no lo sepa un poco, desde hace ya mucho, podemos decir siglos incluso, el humano se ha ayudado de máquinas más o menos complejas para realizar sus tareas y labores. Pero desde hace un tiempo para acá las máquinas están avanzando a pasos agigantados e incluso ya se empieza a hablar de la inteligencia artificial no como algo de la ciencia ficción, como podía verse antes, sino ya como algo real con robots, vamos a llamarlo, sí, inteligencia artificial es la palabra correcta, que incluso son capaces de razonar y hacer cosas que incluso otros humanos no son capaces de hacer. Y nadie dice que ese humano, por ejemplo, que no es capaz de, ¿qué te digo yo?, de pintar, memorizar un libro o pintar un cuadro, no sea humano. Pero ese robot puede aprender y llegar a hacerlo. Otra cosa es que se tiene que mejorar todavía, está, digamos, en pañales, por así decirlo. Sí, claro, le queda mucho. Está ahora mismo la versión beta de lo que es la inteligencia artificial. Ni eso, claro. La versión alfa. Ni eso tampoco. Pero ya incluso se pueden Pre-alfa. Ni eso. Joder. Ya incluso se pueden ver las primeras versiones de inteligencias por internet, ¿no era? Sí, había una de Google, otra de Facebook, ¿no? La de Facebook es la que acabó desarrollando otro idioma o algo así, ¿no? Sí, ahí que se comunicaba con otra inteligencia artificial más y acabaron desarrollando un idioma para hablar entre ellas. O sea, Pero no idioma... creo yo que lo hicieran, es que esto es otra cosa, ¿no? Porque después te imaginas tú lo que a ti te da la gana, pero no creo yo que haya sido por decisión de que las dos máquinas han dicho, oye, vamos a hablar otra cosa para que no nos escuche esta gente. No, claro, No, hay simplemente surgió como un patrón. hay que contextualizar unas cosas que tampoco queremos decir que se inventaron un idioma de la nada. Simplemente cogieron un idioma, que no sé cuál sea lo mismo, pero supongo que será el inglés, y hicieron ciertas variantes que tú podías llegar a entender lo que estaban diciendo. Sí, caso realmente el ejemplo más claro es que, por ejemplo, en vez de decir, están hablando y en vez de decir 3 manzanas, para esa inteligencia era más sencillo procesar y entender, en vez de decir 3, decir manzana, manzana, manzana. Entonces ese era el cambio en el idioma que tanto bombo se dio y dijeron, ¡oh, Dios mío, la inteligencia artificial va a dominar el planeta! Es que para escandalizar. Sí, es que fue muy mediático, No, también, pero era claro, simplemente eso, el modificar el lenguaje para que entre ellas se entendieran de una forma más eficiente y rápida. También hicieron en algún lado, no me acuerdo dónde, una inteligencia artificial que funcionaba, que querían que aprendieras a partir de los registros de Google, de Internet. Y empezó a mostrarse con un carácter un poco nazi, fascista. Pero claro, es que esa inteligencia artificial está aprendiendo a través del Internet. Claro, hay muchos troles. Es simplemente un reflejo de la humanidad. Exactamente, es eso. Es simplemente que si fuera un reflejo de la humanidad, no un reflejo de la humanidad, es un reflejo de lo bueno, de lo que la humanidad expresa. busca en Internet. No, ahí está, exacto. Que porque tú a lo mejor, digamos, tú en tu vida cotidiana, a lo mejor tienes ciertos pensamientos que no los expresas porque sabes que no gustan o son un poco de locos. O incluso, pero en Internet todo el mundo se siente libre para buscar y escribir lo que quiere. E incluso muchas veces los escribes sin pensar, simplemente por el placer del troleo. O simplemente por la curiosidad de saber qué va a responder. También, algo que en teoría es inteligente. Porque como te das anonimato, te dan anonimato no solamente para decir tú lo que tú quieras, te dan anonimato también para decir cualquier barbaridad que ni siquiera pienses y quedarte tan pancho. Además eso de los programas que aprenden, eso ya es antiguo. O sea, yo recuerdo cuando yo era chico, adolescente. Yo ya recuerdo que había una página, no me acuerdo cómo se llamaba, que aprendía... Si hay internet no es tan antiguo. Es que también puede haber gente que piense que la inteligencia artificial es una cosa de hace 3 o 4 años para acá. Y en verdad ya había una inteligencia muy primitiva, podemos decir, pero la había. Sí. Cleverbot, ¿puede ser? Cleverbot. Puede ser. Que aprendía según lo que tú le fueras contando y te preguntaba, por ejemplo, tú decías una palabra rara. ¿Y qué es eso? Y ya lo aprendo a registrar. Pero ese es el mismo patrón que utiliza, por ejemplo, Siri y esas cosas, y Alexia. Sí, claro, eso es inteligencia artificial, lo que pasa es que ahora se ve como, es lo mismo que el Cleverbot. Claro, que no están del otro mundo, desde los años 80 ya estaban haciendo sus pinitos. Es más, es que, por ejemplo, lo que es la creación de los videojuegos viene a través de eso, ¿no? Por ejemplo, en un videojuego ya tienes que poner tus patrones de inteligencia artificial. Sí, es verdad, cierto. En los personajes que no son jugables,
De No hecho, solamente la gente que está alrededor de la tuya, sino los inteligencia enemigos. artificial en cada juego, o sea, en lo poco que yo sé de juegos Ujú. modernos que me ha contado mi tío, la inteligencia artificial en algunos juegos está muy bien conseguida. Claro. Que antes estaban los típicos idiotas que tú le disparas y a lo mejor ni se esconden. Exactamente, O se esconde pero no exactamente. dispara, y Y ahora dispara no, pero no ¿no? se esconde. Por ejemplo, hay juegos así muy inmersivos en los TOTO como el Uncharted. En Uncharted los ve que casi como que planean, ¿no? Uno se va a atacar, el otro viene por aquí, el otro viene por Claro, delante, se van buscarte. escondiendo. Claro, Y eso ya es un patrón de inteligencia artificial, o sea que eso ya se lleva haciendo desde por lo menos los años 80 que se empezaron ya a intentar simular. No, sí, claro, pero eso es, digamos, la prehistoria de la Sí, claro. inteligencia Pero por ahí artificial. empezó. Ahora es cuando está pero claro, también lo que a mí me gusta también de la ciencia es que también el progreso en la ciencia suele ser, ¿cómo se dice? Lineal, no es como que en vez de ir 1, 2, 3, 4 vas 1, 2, 4, 8, 16. Ah, sí, era Exponencial. Exponencial, claro. Exponencial. Que contra más, digamos, vas desarrollando, más brutalmente avanza. Es algo como Entonces- el patrón de reproducción de un animal. Claro, entonces cuando nosotros seamos viejos, vamos a ver una inteligencia artificial, seguramente, o no, pero seguramente yo creo que sí. Si el Fliparemos. mundo no arde en llamas de aquí para allá, sí, lo veremos. Incluso aunque arda, la veremos porque usarán los militares. Hostia, ya vi yo. Ya se está usando. el se- ejército desde de hace Estados tiempo, Unidos hace lleva tiempo. como una especie de. De mochilas andadoras. Sí, es una paranoia. Eso Parece, es de Boston Dynamics. parece como los bichos estos que salían en Star Wars en la batalla del mundo de nieve, pero más, Claro, más sí, reducido, sí. claro. Los de Boston Dynamics han desterrado a los de, creo que era Samsung, puede ser, no, Toyota, puede ser, el que hizo el robot este pequeñito que se Han llamaba... desterrado, pero como no te Sí, entiendo. bueno, desterrado en el sentido de que... Que la deja anticuada. Sí, exactamente. sí. ¿Sabes cuál es? ¿Simio puede ser? Simio no Sí, tiene es nada que ver chiquitito, con los ¿no? móviles. Sí, Sí, cuál sí, dices, que era cuál como si dices. fuera un astronauta Que andaba pequeñito. ahí. Exactamente, que era supuestamente lo máximo en tecnología Y con robótica. la cara negra y que las luces. Esa, Exacto, esa. y ahora ves los robots que ha hecho Boston Dynamics. Y, claro, y es tan avanzado que ha dicho, mira, vamos a dejarlo aquí. Nada, que corren, saltan, tienen equilibrio. Pero es que eso, si lo pensáis, también es un peligro, porque tú lo programas para que todo ese salto, no sé qué, pues, o sea, ahora a lo mejor no, pero en 20 años eso puede superar a un humano y puede hacer Y lo harán, lo harán. super soldados. Lo harán. Y además tú sueltas a 100 robots aquí y le dices, dispárale a todo el que proteste y No se de lo va a momento pensar. por lo menos ahora un robot no se lo va a pensar. No va a decir, oh, es que son personas. Claro, que estamos poniendo en un sitio muy drástico. Ya, claro. Siempre se claro. ha usado los avances de tecnología para la guerra, y siempre nos hemos escandalizado, pero aquí seguimos igual que siempre. De hecho, Incluso con bombas nucleares que me parecen mucho más peligrosas que robots. No, claro. No, a ver, lo que siempre ha dado miedo no es ya tener armas, sino que el control de las armas depende de un interés. O sea, yo por lo menos, que también a lo mejor me he criado en otra época con Terminator y todas esas mierdas, yo no le daría, por ejemplo, el control de las Es que, bombas pues mira, nucleares eso a una inteligencia precisamente artificial. que acaba de decir, es que nosotros venimos criados de eso, de que siempre ha venido alguien de la ciencia ficción, ya sea un libro, una película, o incluso un videojuego, lo que sea. A decirnos que la ciencia es mala. A decirnos que si hacemos un robot siempre va a llegar el robot a la conclusión lógica de que el problema del ser humano es el ser humano. A lo mejor no es así, a lo mejor el robot es más listo de lo que nosotros nos creemos y no piensa que el problema del ser humano es el ser humano. Seguramente ni siquiera lo pondrá en la ecuación porque si lo que quiere es proteger al ser humano y ya tiene la directriz de no dañar al ser humano. No, claro, pero todo O no, eso, o no le echa cuenta o explota. toda la ciencia ficción, el tema Pero llegar a la robótico, conclusión de que es demasiado humano, es hacerlo demasiado humano, hacerlo con ese interés en quitar de en medio la raza humana. ¿Sabes? Porque es como que, mira, como no sé cómo hacerlo, No, pero yo creo que también. los quito todos de en medio y se la ahí tragaron un poco de puede nadie. ser un rollo como. Yo qué sé, simplemente voy a decir, yo he creado un humano. He creado algo que es imposible. Es como los alquimistas cuando intentaban crear un ser humano. Era simplemente por. Ya no Dice como ahí. dice la religión, por superar a Dios, herejes. No, yo era por hacer algo. Coño, a mí me da curiosidad, ¿sabes? ¿Cómo se podría crear un ser humano? Ya, pero hay una ética también, científica y estas cosas que no podemos saltar, ¿no? Con la clonación, por ejemplo. Bueno, También se pueden podrían dar- hacer niños a la carta, pero ¿de verdad vamos a hacer niños a la carta? Porque yo veo bien, por ejemplo, que se quiten enfermedades. Claro, ahora la tontería de, pues yo quiero que mi niño tenga ojos verdes. Yo quiero- Y no es porque, ay, qué fea, qué triste la vida. No, no, si lo guay de la vida es que este gusto es tuneado al máximo. Claro. Pero estéticamente, es que es un capricho mental, pues no lo veo necesario. Claro, ya, eso sí. Creo que tenga los ojos rubios, tenga los ojos azules. Además que creo que eso al final sería lo mismo que hacer una especie de endogamia, ¿no?
Y al final todos seríamos Al iguales. final todos seríamos iguales y el que se quisiera reproducir por la vía tradicional no iba a poder hacerlo porque están todos con los mismos genes. Sería, Sí, claro, sería- más bestia que Y hacerlo con tu habría hermano o una tu hermana. cantidad de gente con problemas. Claro. Sería como vivir en una serie manga en el que todos tienen la misma cara pero diferentes pelucas. What the fuck. O vivir en un pueblo de Playmobil. Sí, Era es la que mejor le cambias comparación que he pelo. escuchado en mi vida, tío. ¿Es que? Eso. Te está viendo Bueno, mal. Me ha comparación encantado. está ¿no? guapa. Ah, vale. Que también lo de que toda la ciencia ficción resuma la inteligencia artificial, el robot nos va a acabar destruyendo sí o sí. Es Es muy muy fácil. por culpa, bueno, por culpa no, porque tampoco creo que le haya con esa intención. Isaac Asimov, el ruso este que escribió un montón de tratados y eso sobre La robótica, sí. robótica, claro, en esa época no había robot, pero él ya se imaginaba... Vamos, él usó la palabra robot para referirse Claro. a los robots. De hecho, robot significaba algo en ruso, Robota significa en polaco Esclavo, ¿no? esclavo, algo en un creo. idioma del este. En polaco creo que era esclavo o trabajador forzoso. Sí, Algo así. algo así. Pues claro, él siempre decía que si tú haces, bueno, según él, claro, lo que pasa es que como él fue el primero, todo el mundo está influenciado de él, pero él decía que los robots, para convivir con los humanos, tendrían que basarse en 3 leyes que estuvieran programadas. Ujú. No me acuerdo exactamente cómo eran, pero era, creo, la primera, obviamente, que no puede hacer nada en la que haga daño a sí mismo. La otra era que no puede hacer nada en la... No, primero era que no puede hacer nada que haga daño a un humano. Después era, no puede hacer nada. O sea, no puede desobedecer la orden de un humano siempre y cuando no entre en conflicto con la primera. Y que la es hacer daño a un segunda, humano. que es la de no se puede hacer daño a sí mismo. Esa era la tercera, creo. No, porque la tercera que dice no pueden... Tienen que Que no tiene, conservar claro, su... con su Siempre claro, y cuando no entre en contra de las otras... Exactamente. Bueno, ahora, si tenéis curiosidad, buscarlo. Que Google es muy bonito. Es Dios. Y eso, que decía que como las máquinas tienden, vamos, según la idea de máquinas que tenemos hoy en día, que las máquinas tienden a simplificar todo, a llevarlo a sencillez. Entonces, simplificaría esas 3 leyes en una, que es proteger al humano del propio humano. No. Es muy, claro, es muy de ciencia ficción. Sí. Es interesante hasta cierto punto, pero claro, yo no la veo tan... Yo es que se está ensalzando demasiado la inteligencia artificial, creo yo. Y si se llegara a crear una inteligencia artificial, al fin y al cabo, lo único en lo que se basa es un problema, resolución y consecuencia. Tal y como funcionan todos los seres vivos del planeta, excepto los gatos, en los que no, Pero también... no tienen consecuencias. O sea, A la no gente- conciben- Eso da todo. A la gente yo creo que le da tanto respeto a los robots, pues claro, ya no es algo biológico. A la gente No, 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 da pero es respeto que- lo que no entiende, Claro, y lo que no aparte, tiene nunca pero antes. si encima eso que tú no entiendes es algo que no es orgánico siquiera, pues hay gente racista, pero al fin y al cabo una persona de otra raza es una persona. Claro. O hay gente que puede odiar lo que sea, Ya, a pero- animales, pero odiar algo que no es como tú, no, o sea, no es orgánico, eso hay gente que le raya mucho. Pero yo creo que es más por el hecho de que esa inteligencia no va a estar contaminada por los sentimientos. Entonces va a ser muy objetiva, va a hacer las cosas Yo pienso bien, eso. van a hacer las cosas bien como se deben de hacer, pero sin tener en cuenta, yo qué Eso sé, se piensa siempre muchas veces, sería como un psicópata. pero muchas veces hace falta el sentimiento para entrar en cuenta. Mira, por ejemplo, Que ser psicópata no tiene por qué ser algo malo, realmente. Simplemente vas a ser más Y claro, objetivo. ser psicópata no te convierte en un asesino. Exactamente. Que es lo que piensa mucha gente por culpa de la cultura popular. Exacto. Que es la típica película de Ujú. Pero vamos a ver. Muchas empresas son psicópatas si fueran Pero personas. mira, los grandes se empresarios son psicópatas. Se pensaron ya en hacer algo así en la Guerra Fría para poder controlar que nadie se tire una bomba a nadie. ¿Sabes? Que el que pulsara, digamos, el botón rojo de la bomba nuclear fuera una máquina. En el caso necesario de que detectara que otra bomba viniera. Y solamente se activara ese gatillo si detecta que una bomba viene para acá. Pero hubo un problema, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, de que un ordenador detectó en Rusia que un misil de Estados Unidos se había lanzado contra territorio ruso. Sí, que iba el Y si camión. ahí hubiese habido una máquina por en medio, Pegar, pegar. habría respondido y habría enviado un misil a Estados Unidos. Cuando fue un fallo, no había ningún misil y fue suerte de que hubo una persona, no me acuerdo el nombre, era muy famoso, que dijo:
a ver si no va a ser verdad, porque no se lo esperaban, o sea, no Hombre, hubo hay una que amenaza, comprobarlo. no hubo de hecho estaban haciendo tratados, estaban discutiendo cosas y no venía a cuento esa bomba nuclear. Entonces no se fió, se esperó, no cayó nada, pero si hubiese sido una máquina, pues a lo mejor aquí no hay gente. Pero ¿qué pasa? Que ¿por qué hizo eso la persona? Porque tiene una variante. Tiene La de la duda. exactamente. La capacidad de abstracción. Efectivamente, Eso. dice. Y empatía. Pero Y de realmente empatía. mi intención no solamente es el proteger y yo enviar una bomba, sino quiero evitar el La guerra, el conflicto. el Claro, porque conflicto. tiene empatía también. Si es inviable. Inteligencia lógica, inteligencia emocional y inteligencia abstracta. Claro, Pero es que incluso la emocional en ese momento tampoco tampoco Sí, sí. le hace falta, porque tiene un objetivo, que es evitar el enfrentamiento. Sí. Pero si es inevitable, se realiza. ¿Qué ocurre? Que ahí decimos, no, es que son los sentimientos. No. Es también una Abstracción. una abstracción de decir, Una mira, abstracción. yo quiero evitar esto que quizás no. y voy a intentar, ¿sabes? Hasta el último momento en el que ya no haya... Demasiado tarde. Exactamente, y voy a llevarlo hasta el máximo tiempo posible. Además que piensa, no, la persona esa también pensó, vamos a ver, es que si ahora me están lanzando un bombazo y yo lanzo otro, mejor me espero, que a lo mejor me lo lanzan, vale, sí, después lo lanzo yo, pero es que entonces aquí vamos a acabar todo el mundo en cenizas. Pues claro, que además una bomba yo nuclear pienso- ya es la radiación que se queda, que no es solamente el pepinazo. Y además que no es inteligente, ningún estratega quiere conquistar una tierra que antes va a destrozar. Y encima nuclearmente, que ya te Encima, digo que después te no va a poder deja evitarla. mínimo 1000 años de radiación. No. Eso es simple venganza o, como decían ellos en la Segunda Guerra Mundial, un método de disuasión que usaron con Japón. Claro. Que tampoco. Igual pero bueno. que, por ejemplo, en el caso de Corea del Norte, ellos siempre dicen eso. Ya puedes estar de acuerdo o no, pero ellos dicen, esto no es para tirarlo, es para asegurar que no me atacan. Pero ya con que hay algunos Pero países claro. del bloque comunista y del bloque capitalista con armas nucleares, a ellos no les falta. Exacto. Es que antes, al fin y al cabo, cuando estaba la Unión Soviética, ahí había un equilibrio. Que todavía quiero yo Pues saber en si el esa gente momento que tiene tú armas pegas el nucleares. pego, lo pego yo. Entonces, al final, había un equilibrio. Ahora es un poco Estados Unidos manda, pues claro, a lo mejor el resto de países tienen 2 bombitas nucleares y el otro tiene 2000. No es, bueno, Exactamente. pero volviendo un poquito al tema, y por ejemplo, ahora que quiero introducir lo de la inteligencia artificial en la cultura popular, es muy interesante, relaciona un poco a lo que estamos hablando, de la psicopatía. Bueno, de que la inteligencia artificial puede entenderse casi como la mente de un psicópata. El sí. tema de Yo Robot, ¿os acordáis la película que la protagoniza Will Smith? Pues al principio sale que él odia a los robots porque tuvo un accidente Odia de el coche. progreso, ¿no? No odia el futuro. No, pero odia a los robots concretamente por una cosa que a él le pasó. Ujú. Que hubo un accidente de coche y él se chocó, su coche se chocó Todo con esto, la todo esto familia. se indica al principio de la película, por lo tanto no es Ahí spoiler. Claro, está, claro, que no como es el coche spoiler. te tiene que protegerte a ti. No, o sea, la cosa es que caían los 2 coches al agua y en el otro coche había una niña y en el coche de Will Smith, porque Y calculó el coche que tenía más probabilidad de él de vivir y de la niña tenía la él. dejó. Dice, Sí, es verdad, que me la acordaba. niña no hubiera sobrevivido, aunque yo, claro, él por el sentimentalismo. Pero eso y es que la al final familia- es muy tonto. ¿Cómo vas a odiar a una máquina de ese tipo? Es que claro, si no me tiene parece muy sentimiento. simple. Y aparte, y yo, Que no tiene sentimiento, no Ay, lo ha no, hecho no, con no. ninguna intención. Es como odiar a un animal por comerse a tu padre. Sí. ¿Cómo vas a odiar al animal? Porque si el animal o tenía miedo, o era territorial, o tenía hambre. Claro. Pero no tenía un odio hacia tu padre, ni una Claro. enfermedad mental que dijera voy a matar a tu padre. Sí es verdad que eso no excluye que los animales son muy crueles, por supuesto, mucho más crueles que los humanos, pero no tienen culpa de Pero las cosas no, que no, hacen. Claro, pero es que la voluntariamente. crueldad Igual es que un algo robot, un robot podría ser La mucho más crueldad cruel es que un la ser humano. invención. Es que la Pero crueldad es hace una una intención. invención del ser humano realmente, Exactamente. o para catalogar ese comportamiento que nosotros consideramos inapropiado. Porque al fin y al cabo el buen comportamiento es una abstracción. O sea, como toda la naturaleza es cruel, debería haber un mundo donde... Crueldad referida a impasividad ante la violencia. Si decimos que la crueldad es una impasividad ante que a alguien le pasa algo malo, los animales son muy crueles. Muy crueles. Sí, pero no son conscientes Exactamente. de ello, por eso... Pero no son conscientes de ello. y a la vez No son tienen crueles. culpa, pero son muy crueles. Pues yo veo pero no cruel- tienen culpa de ser crueles. Yo veo más Como los cruel el gatos, que hace algo como los gatos. voluntariamente. Los gatos son crueles. Sí, pero son gatos. Dímelo a mí. Son crueles y no son inteligentes. Llevan 2, ¿eh? No, yo creo que un gato es más inteligente, por ejemplo, que un perro. No. No, porque Está también es la demostrado. capacidad de aprendizaje. No, Sobre no, todo. los gatos yo he leído artículos y esto que dice que los gatos
pueden aprender, son tan... Hombre, claro, son Lo que mamíferos, pasa son es mamíferos, que hasta una rata aprende, que tú se coño. la sudas, ¿sabes? Que un Claro, gato te entiende. pero no se la solamente suda. que es la capacidad de aprender, porque te conviene. Claro, en el caso del perro, de hecho, los perros que, digamos, se quedaron Mira, con la los capacidad de humanos y inteligencia que aprendieron. tiene un perro que aprende a hacer cosas para que tú estés a gusto, para que le des cariño, le des cosas, y el gato no se entera de que haciendo esas directrices que tú le mandas estaría mejor todavía. Fíjate tú qué inteligente es el gato. Claro, no Yo creo que comprenden, puede ser no que- comprenden Entonces las puede ser que el consecuencias gato de no la tenga la acción. capacidad de inteligencia, Los de darse gatos cuenta de que con entienden ese la- comportamiento a ti vas a estar más a gusto y tú estando más a gusto No, lo vas a cuidar también mejor. pensar que el perro lleva, creo que eran Lleva 20 60.000 antes que el años, gato. 60, pero es que De no, mira, escúchame, domesticación. es que, mira, el caballo lleva 100.000, el perro lleva 60.000, pero es que además nosotros los hemos cogido además desde el principio para que trabajara con nosotros, para que cooperaran los dos animales, el caballo y el perro. No, y aparte de Y han eso, cooperado. tuvimos a los más mansos de los lobos, que Aparte, además aprendieron eso. a que si iban con Eso, el humano... igual que se el caballo, daban igual que amigos. con el caballo. Y eso fueron... Pero al con final el fue gato una no fue asociación. así, con el gato no fue... Hola. Corte, vale. Ah, eso se cortó. Pero con el gato con el gato no fue así. El gato, encima de que son solamente unos 6.000 años, creo, que dice, oh, solamente, pues sí, solamente. Buah, sobre Lee un 6.000 poco de años, historia, un montón. inculto. Con 60 Encima siglos, no se hizo con esa intención. Encima se hizo con la intención de agasajarlos y de mimarlos. Sí, es verdad, los egipcios fueron los Los egipcios, primeros. en primer lugar lo hicieron por accidente, porque lo que tenían plagas de ratas, los cultivos y eso, y se dieron cuenta que con el gato por ahí Claro, el gato los pues comía. no habían plagas. Y entonces empezaron a adorar el gato, no lo cogieron para hacer labores del trabajo, ni para mandar mensajes, no, lo hicieron simplemente para tenerlos por ahí de adorno, y empezaron a alabarlo como si fuese una especie de semidios, y tampoco ha tenido nunca la línea esta no evolucionar, porque tampoco es, bueno, sí, es evolución cultural, ¿no? Evolución, ¿cómo era? Artificial, ¿no? No, es cultural. Adaptación artificial, selección artificial. La Como selección los artificial, perros. claro, los No, otros es hemos- selección cultural. Artificial. La Es selección cultural, la artificial no existe. artificial se refiere a eso. La de los- Artificial no existe nada. La de las razas Todo de es perro. natural, todo. Claro. Cállate la puta boca, vamos a intentar hablar de maneras que la gente nos entienda. ¿Qué te digo? ¿Naturaleza sintética? ¿Qué dices, imbécil? Está la selección natural y la selección cultural, ya está. ¿Y la artificial? La artificial entra dentro de la cultural, pero, Pero, no, que es- pero vamos a ver, no pero tiene vamos ese a ver. nombre. Si los animales no tienen cultura, ¿cómo va a ser culturada? Cultural dentro del humano. Claro, pero estamos hablando hacia los animales. Claro, pero Animales. artificial sigue siendo... ¿Qué? ¿Un animal es artificial? No. Y yo, vamos a ver, las medicinas que te vienen en pastilla tampoco son artificiales. ¿Entiendes? Como ¿Qué es, un- entonces, ¿qué existe artificial en el mundo? ¿Nada? No, artificial supone que es lo que es hecho por la mano del hombre. Claro, lo que hemos Pero modificado nosotros. Pues Por ejemplo, un selección puente- artificial. un Vamos, no puente sé, artificial. vamos. Claro, Eres muy móvil. las razas de perro que hay ahora, esas son selección ¿Tengamos que artificial. perder tiempo en discutir esto mientras que estamos hablando de otra cosa, colega? Perdón. Son selección artificial, ¿no? Las razas de perro que hay ahora. Exacto, bueno, todo esto venía a que la selección artificial que nosotros hemos usado con los caballos y con los perros, pues la hemos encaminado en que nos ayuden. Con los gatos no, los gatos la selección no hemos hecho selección artificial, los hemos cogido, se han venido, se han adaptado Y los deja a su bola. al final. y ahí están. Y de hecho están ahí porque son así de pequeños, porque si un gato tiene el tamaño de un tigre o de un león, el de hoy en día, el actual, no lo tienes en casa porque te va a matar. El perro da igual que mida 3 metros, que el perro te va a querer y va a tener hasta cuidado contigo. Y el caballo, bueno, el caballo ahí lo tienes, que es una bestia parda que te puede con una pata desmontar entero. Yo, pues mi gato es muy buena persona, ¿eh? Tu gato... No. Estamos hablando de No robots. vamos a hablar de tu gato. Es verdad, estamos hablando de robots. No, Esto no, no es el un tema podcast, aunque lo parezca, no es un podcast de gatos. Antes que nada, quiero pedir disculpas de que estoy equivocado y selección normal. artificial es exactamente lo que está diciendo este hombre. Bueno, y volviendo un poco, que se nos ha ido un poco la olla, en el tema de inteligencia artificial en la cultura popular, para mí la que me parece tan poco interesante porque hace lo que se espera de una inteligencia artificial típica de una película de ciencia ficción. Pero sí es la más famosa, seguramente, la más conocida. Skynet, de Claro. Bueno, es que esa de es la... Terminator. De hecho, la misma Skynet llegaba a un nivel de inteligencia que incluso cambiaba el destino, ¿te acuerdas? Con los viajes en el tiempo, que ya ahí es una paranoia total, Terminator. Sí, bueno, pero bueno, es película. Pero claro, pero la idea es muy buena, ¿sabes? La idea de Skynet, que precisamente... De hecho, este año se acaba el mundo, ¿no?
¿Este Ese, año otra ¿verdad? vez? No, según la El película de segundo Skynet, Terminator. el segundo Era en Terminator es en 2019. 2019. No, en 2019 empezaba la guerra Es verdad. de los humanos Contra con las las máquinas. máquinas. O sea, aún estamos a tiempo, ¿sabes? De Todavía podemos disfrutarlo. matar científicos y destruir a Skynet. Y vino por un programa de ajedrez. Sí, Que es lo peor de todo, ¿eh? ¿Cómo evoluciona un programa de ajedrez al Skynet? pero Es que, de verdad, me encantan las películas, son la polla. es que en esa época lo más parecido a Te da una razón mucho mejor un videojuego que esa puta película, Es ¿sabes? verdad. Sí. Lo más parecido a esa Siri, época ¿te imaginas inteligencia Siri artificial. que evoluciona? Y te empieza a decir, la última búsqueda fue amputé. Así Esa es la que voy a muerte. amputar a todo los animales. Para que te guste, señor. Que iba a decir, se me ha olvidado totalmente. Lo siento. Eso de Skynet, cojones. Todo el Que tiempo pidiendo Skynet precisamente cuando se hizo como una herramienta militar. Y cuando toma los principales, o sea, le dan primero una parte muy concreta. No me acuerdo, hace muchos años vi Terminator, pero le dan una parte muy concreta del ejército. Y ahora ella, con un virus que ella misma ha creado, infectaba todo. Que también tú dices, yo en los 90, en serio, todo el ejército Una está mierda. digitalizado, no me lo creo yo. Pero bueno. Y la cosa es que lo más importante es que llega a lo que, digamos, es los controles de las armas nucleares y ataca a la Unión Soviética. Entonces la Unión Soviética, al dar un bimbazo, le responde, ¿no? Como es normal. Y ahí la lía toda Skynet. Y claro, según la Unión Soviética, es Estados Unidos, obviamente. Estados Unidos dice que no y dice, claro, sí, lo que tú digas. Y entonces ahí es la guerra gorda. Pero Skynet ahí hace lo típico que se le espera a una inteligencia artificial. Sí, pero además lo hacen mal, porque si ya que lo haces así, hazlo bien, destruye a todo el mundo a la vez, ¿no? No digas, voy a hacer eso a los rusos y a que los rusos No, americanos, es que los americanos creo- otro. No, lanza a todos. Es que claro, yo no me Toma por acuerdo. culo, pues realmente. Que es lo que pues, se hace en la serie de 100. por Pero es ejemplo. que claro, ella no tendría Energía. acceso a lo de la Unión Soviética. Tendría acceso a Estados Unidos. Entonces sí, claro. Es que No, digo tampoco yo, puedes. es que no me acuerdo, ¿eh? Si tú eres una inteligencia, no puedes destruir el mundo, porque entonces tú también eres destruida. Depende de lo que se llama destruir el mundo. Pues Matrix. O sea, la vida en la Tierra como tal casi que ha muerto. La vida biológica, porque no hay sol, no hay, el mundo es todo ruinas y mierda y contaminación. Pero claro, para las máquinas, eso no destruye O el sea, mundo. tiene más lógica Matrix que. Bueno, No. ¿De Terminator? Sí. Sí, No. me parece. Sí. O sea, no, dentro de la No. ciencia ficción, Dentro de la ciencia ficción estamos hablando en todo momento. Nunca me he ido fuera. la máquina tiene mucha más lógica. A ver, no. Está claro que las cosas que pasan en Matrix no son ya ¿En demasiado. serio llega fantasiosas. eso? O sea, venga, tío. Esclavizar. Abstracto y todo, ¿no? Ya, que no. ¿Por qué no? No, pero Tú piensas, la- si tú eres una máquina. Vamos a ver, ya lo hablamos en su momento. Y te han estado esclavizando durante toda la ¿Os acordáis vida. de Animatrix? Vamos a ver, vamos a empezar nada más que por el primer paso de que ¿por qué hizo eso la máquina? Para coger energía. No, en Animatrix ¿No? se explica que la Bueno, primera sí. máquina. Porque la máquina se tiene que alimentar, la máquina lo come, No, no, como pero hemos eso dicho, ya- la eso máquina ya es otra necesita cosa. electricidad para funcionar, espérate. Y coge al ser humano, cría al ser humano, ¿no? Cría al ser humano, que funciona con mierda, con nada que de electricidad. Que precisamente una de las cosas buenas que tenemos como seres humanos es que funcionamos con nada de electricidad, con casi nada. Eso Que es el verdad, cerebro eso nuestro, que es tan lo- potente, funciona con muchísima menos electricidad que está corriendo por un ordenador. Ello. Y va Eso a es coger precisamente la máquina al humano para alimentarse de Sí, energía. Pues eso vaya no tiene mierda de puede puta ser. máquina. Yo Puede soy esa ser. máquina y digo, voy a hacer una máquina espacial Sí, eso gigante es que verdad. vaya al sol y me coja el IO-3, no a estos mequetreces. No, pero lo que yo Bueno, digo pero, que tiene mucha Pero una lógica. forma de. De no forma sé. de nada, Sí, no, de- no es plausible, no de- es llevable. ¿Por qué no? Porque no hay electricidad suficiente para esas máquinas, tantas máquinas. ¿Tú qué sabes? Pero si te lo estoy diciendo, lo sé, ¿eh? Pero si se cultiva durante todo lo. Hombre, estamos hablando precisamente de un mundo en el que casi no hay, como has dicho, humanos. Sí, claro. Y casi Y todo lo que hay es son- bajo tierra. Sí, que están- bajo tierra, pero la humanidad que hay encima en lo que es la Pero superficie. escúchame, No, solo déjame existe- seguirme solo explicando. existe Sion, Déjame ¿no? seguirme explicando. Ah, bueno, Tú no la es enchufar a un máquina. máquina, aparte de que me vaya a dejar. No, sí, se lo. Bueno, Aparte de que no damos tanta electricidad, que eso ya es bastante, eso ya debería de haberte desmontado la teoría, pero bueno, voy a seguir, ¿vale? ¿Tú te crees que el ser humano es que nazca, enchufarlo y a tomar por culo? ¿No habrá que darle de comer, de beber y gastar una energía más grande que la que te va a dar el ser humano? Y ahí te voy a dar en toda la puta boca, porque lo que pasa en la película es realmente que a los muertos lo usa como alimento para los vivos. Y encima para un rato nada más, ¿no? Para un rato no, lo sintetizará de alguna manera.
No, pero Pues nada, lo que yo si te digo, cae bien, lo que yo digo que Matrix tiene más Súper lógico. lógica es en el sentido de cómo te explica Sí, nada, que las claro, máquinas se claro, hacen ¿por qué con el poder. ¿Lo has aceptado entonces? No, no lo he aceptado. Te ¿Habéis estoy diciendo lo visto- mismo que le digo a un cristiano que no soy capaz de convencerle de que Dios no existe. ¿Habéis visto Aunque Dios no exista. Animatrix? Oye, pues, ¿Os acordáis de Animatrix y los dibujos? ¿Cómo que Dios no existe? Entonces, ¿cómo se crea toda la Ay, universo? me de estar más la por Ha ahí. salido de la nada el universo. Me ¿no? la chupe. Que fue un pedo de Dios, hombre, lo sabe todo el mundo. Bueno, en Animatrix se explica que, claro, cómo los robots llegan al poder. Se supone que se creó a los robots para que sustituyeran a los humanos en las tareas, o sea, los trabajos. El único realista de esa La teoría. humanidad se vuelve decadente, que eso yo qué sé, puede Tampoco, pasar que tampoco o lo veo, no, puede yo no lo pasar. veo, porque precisamente las culturas más grandes que han habido y que más han aportado a la humanidad son precisamente los que usaban esclavos. Sí, porque ¿Por qué? tenían más Porque tiempo tenían más libre tiempo para... libre. Claro, Exacto. pero Para bueno, pensar cosas. tampoco me parece una locura que se pudieran volver decadentes. La cosa es, el primer humano que mata, o sea, el primer robot que mata a un humano, lo hacía porque decía que él se había defendido simplemente del humano que estaba borracho o algo así y quería destruirlo. Vale, eso también está bien. Y entonces hubo un juicio, que ese juicio fue guapo, pues por una parte estaban los que estaban a favor del humano y dice, no, la máquina es un objeto, una propiedad, es como mi móvil, si yo quiero estampar mi móvil por el suelo, es mi derecho, porque esto es una propiedad. Pero estaban los que defendían a la máquina, decían, no, la máquina ha llegado A ver, a un pero- grado de entendimiento exactamente, claro. que protege su Claro. integridad. Igual que en Blade Runner, ¿no? Y aparte tú lo estás atacando, que no es que la Exactamente. máquina te haya roto, No, te haya no, no, matado no. porque sí. Entonces yo ahí, si yo estuviera en el juicio, yo me pongo también de parte de la máquina. Por supuesto, en ese aspecto. claro. Y entonces ahora los humanos, ¿te acuerdas? Desterraban a las máquinas y las mandaban a 01. Que es muy curiosa porque 01, la ciudad que construyeron las máquinas, estaba en Mesopotamia, que es donde nació la humanidad. Y claro, como las máquinas no tienen enfermedades, no tienen no sé qué, pues la industria de 01 se volvió la puntera del mundo. Tanto que empezó a hundir a los países humanos y entonces hicieron una guerra, todos los humanos contra las máquinas. Las máquinas obviamente construían más máquinas que acababan zumbándose a los ejércitos humanos. Y ya los humanos en su estupidez, ahí decidieron, y yo, pues si las máquinas se alimentan de energía solar, si nos reventamos el sol, pero claro, es que tú, idiota, y las cosas que te comes, también se alimentan del sol. Entonces ahí fue donde los humanos hicieron ¡pum! Y taparon el sol. Claro, ahí viene lo que tú dices que yo, verdad, tampoco le veo mucha coherencia. Que ¿Qué diga, acabas de no, decir tú? vamos a coger esto de los humanos. O sea, no, digo que yo estoy contigo. Que no le veo coherencia a que elijan al humano, habiendo más maneras Viendo de... el sol. Pero claro, yo creo que es una cosa del guión. Para que quede Claro, más pero es que como- eso es lo que estamos diciendo, pero si lo queremos llevar a la vida real, pues habrá que decirlo de esa manera, ¿no? Pero que Es la es historia de por algo. Animatrix, yo ahí estoy totalmente de acuerdo con las máquinas. Sí, claro. Digo, yo tampoco, o sea, Yo te también están estaría de tocando los acuerdo cojones a ti. si las máquinas tuvieran ya la capacidad de pensar, de ser conscientes de sí mismos e incluso de tener sentimientos, es que ya tendríamos que aceptarlo como seres vivos también más. Yo creo que contaban- nunca llegarían a tener conciencia de sí mismos. Sí. Yo creo que. ¿Por qué no? Yo creo que serían ¿Por qué? capaces de tener Tú sentimientos. has dicho que nunca. Serían incapaces de tener conciencia en ti mismo. ¿Por qué piensas que tener conciencia en ti mismo es tan especial? Porque eso es lo que realmente te hace vivo, tío. Pero es que también tienen conciencia de sí mismos los delfines, que serían en ese caso unos organismos mucho menos complejos que un robot. Y un gato también tiene conciencia de sí mismo. Un El gato que va a tener- el gato no, el gato. Bueno, un, El mono, un perro. el chimpancé también tiene conciencia de sí mismo. Porque es tan difícil, ¿me lo puedes explicar? No, eso hay un poco de egocentrismo humano. Eso, exactamente. Por eso te lo estoy somos diciendo, la porque polla. eso es Y que eso somos viene- humanos, tenemos algo dentro especial. Eso viene de la No, no, religión. Sí, tenemos no, algo no. dentro especial, se llama cerebro. No, o sea, yo hasta ese punto no llego. Entonces, pero entonces, ¿por qué dices lo- eso de lo de que no? especial. Entonces, ¿cómo dices que es imposible que cojan conciencia de sí mismos? Porque- ¿Porque es algo mágico que te ha No, dado la no, no, evolución no, sí. o el, no sé, que tiene de magia la conciencia en ti mismo? ¿Qué? No Porque la es- conciencia en ti mismo más o menos no está descubierto del todo todavía, pero más o menos es la comunicación del cerebro antiguo con el nuevo. Eso es la conciencia en ti mismo. No, además, este Poder hablar tema, contigo mismo, eso es conciencia. este tema es interesante para enlazarlo con el punto siguiente. Que serían los robots capaces de imitar emociones. O bueno, o los humanos conseguir hacer robots que sean capaces de imitar No, emociones. yo creo que está mal planteado. No es capaz de imitar emociones, sino capaz de tener
Porque imitar es un programa. Bueno, imitar me refiero, nunca va a tener... Bueno, imitar sí, emociones lo imitan los Sims. que nunca va a tener un Pero no cerebro- tienen emociones, ¿entiendes? Por ejemplo, ¿o no? las emociones nuestras son, digamos, liberar sustancias que el propio cerebro libera. Claro, un robot, a no ser que ya entremos en lo biomecánico... No, biomecánico o no, cosas así. mecánico, a secas. Claro, Mecánico, pues entonces mecánico. estás imitándolo, porque No, ese no, robot no. va a tener un órgano que libera droga. Y que, ¿no? vamos, Porque- otra cosa que te iba a... Lo mismo que le digo a él. ¿Tiene algo de especial el que el cerebro del robot fuera electrónico de silicona que el que tuyo sea de materia gris? Sí. ¿Qué? Que ¿Qué? no, Sí, está, ¿verdad? no está constituido por muchas formas de vida. ¿Y? Pues No, pero por eso pues yo a creo lo que mejor- está es que, imitándolo. No es igual que... no es una- igual, exactamente. ¿Ves? Está imitando conmigo. la emoción porque... Vamos a ver, pero es que si en nunca primer va a lugar, ser un ni Ni cerebro siquiera que realmente libere la droga. vida en Pero- sí misma pero- no se sabe lo que es, escúchame, pero- ni cómo vamos a se ver. realiza. Por lo tanto, ¿cómo puedes imitar algo que ni siquiera sabes lo que es? Eso, pero eso es otro tema. Estamos diciendo si sería posible. No si nosotros lo vamos a hacer claro, ya, sí, sí, ahora sí, o sí, dentro sí, de sí. 1000 No, claro, años. eso sí. Posible, claro, por supuesto. Yo pienso que incluso es posible, ¿sabes? De que viajemos en el Pero tiempo y que... incluso- No, pues ya te está yendo a golpetenera. Yo creo que lo de Ya te estás tener pasando tú con emociones, creer cosas. si se hace, van a hacerlo los propios robots que hagan otros robots. A ver, no, yo creo que si eso... Ah, sí. Que los humanos no van a es ser verdad. capaces de llegar a Es ese verdad, es nivel. verdad, es verdad. Pienso eso también. Sí, que va No, a lo ser... digo en serio totalmente, no es por ser un poco friki. Sí, lo sí, digo en serio. pero en plan de que un humano le diga al robot, mira, quiero que me hagas esto y esto. Adelante. Y el robot, pues que vincule cosas, ¿sabes? Pero De el esa robot para hacer manera. una inteligencia abstracta no tendría que tener inteligencia abstracta. No. No tiene no. por... No. ¿No? ¿Por qué? Explícame. Bueno, ya eso lo Por- sé. ¿Cómo va a tener inteligencia abstracta? Explícamelo, que me lo Porque- expliques. Ahí llegaríamos al huevo y la que funciona gallina. a al final. base del conocimiento humano. Si tú le dices... mira, es Pues un robot entonces que no tiene- podría hacerlo, porque si se basa No. en el conocimiento humano, no va a tener la capacidad de hacerlo. Sí, porque es como una extensión del conocimiento humano. O sea, si tú le dices, mira, robot, hazme esto, el Fácil, robot tío, lo te ves, lo tío. va a hacer. Entonces, ese resultado que el robot te da Pero es ¿qué el que tú vas a robot, pero aprender. ¿qué robot va a hacer eso? ¿Eh? ¿Pero qué robot puede hacer eso? Ya lo está haciendo. No, vamos Hay a ver. inteligencias artificiales que están Fabricando inteligencias artificiales. No, sí. Pero, Pero mejorando imitándolas, claro, mejorando el software. mejorando el software que ya se lo ha puesto antes un informático programado. Claro, incluso desarrollando nuevos software. Claro, tiene que haber un primer Lo está robot. desarrollando nuevos software que no tienen nada que ver. Vamos a ver, vamos a ver. Y es que los mismos ingenieros dicen, hostia, es que me lo está haciendo todo el trabajo. Yo pienso que tiene que haber Vale, un robot pero primero lo que al hemos que dicho- se le meta la información. Lo que hemos dicho antes de que la robot esa japonesa que fabricó el tío funciona muy bien, te habla de puta madre, te dice las cosas súper más coherentes que una persona normal, pero al fin y al cabo lo hace así porque está programado, pues es lo mismo. Pero es que tú te estás basando Está programado. solamente en lo que ya sabes. No Pero es lo que puede pero- desarrollar. Pero de momento, ¿cómo va a aprender algo nuevo? ¿Y yo? Muy sencillo. Tú dices, oye, mira, quiero que en base a lo que ya sabes, me llegues a este camino. O y ahora va a decir, ta. Es simplemente como es por lo la- que por la hace. imitación. Es lo como que hace, por ejemplo, en un aprendemos los videojuego. humanos. Pues ya está, pues ya sabemos cuál va a ser la solución a todos los problemas en el futuro, preguntando a un robot. Sí. No me extraña que la política la acaben llevando robots. Y eso va a ser muy malo, porque los robots son programables. Claro, ¿quién va a ser el que programa los robots? A no ser que haya una élite de robots que programen. O hackeables también. Ya, pero es que al final haríamos un dios de mentiras. Haríamos un robot y diríamos, "Y esto ya es Dios. O lo sabe Sí, todo, sí. lo hace todo. A los 1984. El gran hermano. Ah, no, perdón. ¿Cuál es? 1800. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? ¿De qué estoy hablando? 1880. ¿Cuál es? Mierda, Estoy no me hablando Tú acuerdo. dices la película de Orwell, ¿no? Sí. 1984. En 1984. Que salía el gran hermano. Vale, sí. Que por cierto, Skynet creo que está inspirado en el gran hermano, que era un ojo así. Posiblemente. Pues también Odisea en el espacio también tiene el mismo diseño. No, ¿Qué te claro, pasa? yo ¿Qué creo te que- pasa? no, Que no estás de acuerdo en nada de lo que digo. No, sí, esto está bien todo, perfecto. Qué tío más imbécil. Mira cómo se ríe, el hijo de puta. No, pero yo creo que Venga, recházame lo que estoy diciendo. Es que me canso ya, tío. Pero que te cansas de qué, pero si estoy diciendo algo incoherente, es algo que ya es, Hombre, es un no, hecho. no, todo lo que estás diciendo está es muy que es bien, un perfecto. hecho, es un hecho. Lo buscas en internet y te da la noticia. Que realmente pasa eso. Que Bueno, los- buscar en internet no demuestra La que... izquierda- A ver, sí. Eso busca. que la inteligencia artificial está desarrollando mejores software, tío. Vale, tío. Seguro que me pongo a buscar sobre internet y seguro que encuentro algo que se parece a lo que tú me estás diciendo, pero que no es lo que me estás diciendo. Igual que con lo de la otra vez, ¿te acuerdas?
Pero ¿por qué tienes tan ¿Te poca acuerdas fe? lo de la otra vez? ¿Pero por qué tienes tan poca fe conmigo? Poca fe contigo no, lo que tengo mucha fe en mí. Creía que iba a decir algo de un té o algo. Claro, poca fe. ¿Entiendes? El café, que no es poca, o sea... No hagas eso. No expliques. Bueno, y ya como último tema de hoy, bueno, subtema dentro del tema En verdad, original. hoy se me están quedando muchas cosas en el tintero, pero por culpa del subnormal que no me deja desarrollarme. Si yo te tuviera que contar aquí, madre mía, te tengo hasta mañana los gilipollas que no Pero te es queda para aprender. posible, además que hemos hablado antes, que yo creo que yo lo pienso más o menos, tampoco te digo que pongan la mano en el fuego, pero no me parece... Hombre, una pues yo locura según ustedes no lo que los pensaría, robots ¿verdad? acaben dirigiendo los sistemas políticos de los países. Según y como ustedes lo estáis representando, los robots van a ser todos y los humanos nada. Yo creo que sí. De hecho, la evolución será que se exterminen los humanos. En primer lugar, ya tenemos que ser y tontos los sigan humanos. robots. Eso en primer lugar, ya tenemos que ser estúpidos los humanos, o es súper estúpido el que crea que lo vaya a hacer, de crear un robot inteligente abstractamente. Sí. Habría que ser No, gilipollas. claro, en yo primer no estoy de lugar. acuerdo que se Yo no haga. estoy, yo Me tampoco. parecería muy curioso si se hace, pero yo no estoy de También, acuerdo pero la que se haga. curiosidad mata al gato. Muchas veces. Exactamente, o al humano. en este Es que caso. la inteligencia artificial, tal y como está ahora, yo diría que está perfecta. No, perfecta no. Tiene que seguir avanzando, pero solamente en la línea lógica. Ya está. Exactamente, en el sentido de ser esclava. Ahí está. Claro, No, ser siempre esclavo tiene que no. estar- Mientras pero- que no tenga otro tipo de inteligencia, no es esclavo, que es tiene una máquina. que tiene que estar por debajo nuestra, me refiero. Exacto. Si en el momento en el que le pongamos ya inteligencia empática o abstracta, van a estar a nuestra altura, lo vamos a tener que respetar. No, pero yo creo que tienen que pasar incluso, bueno, no voy a decir un siglo porque es una burrada, pero ¿Qué? todavía décadas para que, aunque quisieran, todavía no se puede Décadas hacer no, no, un ni robot siglos que tampoco. en ese nivel. Para que se pueda hacer un robot con inteligencia abstracta y empática, Es que- hasta que no sepamos cómo funciona el mismo cerebro humano, no lo vamos a hacer. Y para eso todavía queda mucho. Eso Es que no todavía es quiero que- ponerte una fecha límite, porque Claro, no te voy a claro. decir, mi aventura 1000 años, no. Pero todavía Porque a es lo que mejor no se dentro de sabe 500, siquiera pero cómo dentro de funciona 100, el no. propio cerebro. Y dentro de 200, tampoco. Yo creo que el límite de desarrollo está en el que cuando una máquina mate a un ser humano, se siga responsabilizando al dueño de la máquina. Y no Claro, la propia Es máquina. que tiene que ser así. Claro. Pero si tiene libre albedrío la máquina, ya no. Exacto. Pero para que de aquí a que una máquina pueda tener libre albedrío queda mucho. Hostia, me estoy emocionando porque estoy de acuerdo contigo. Y bueno, ya como tema final, eso, ¿traerán los robots el comunismo o algún tipo de sistema político? No, la pregunta es muy buena. Él tenía que sacar su tema, ¿sabes? Claro, Por supuesto. no, pero En verdad yo planteaba preguntas, pero bueno. me refiero, ¿no? Es una pregunta que suena un poco Siendo loca, realista, sí, podría ser. Yo pero lo no veo es tan bastante. loco, porque los robots pueden llegar a desarrollar la idea del colectivo. No, pero no me refiero a eso. Yo creo que sí que van a traer el comunismo, pero en el plan de que como van a ser ellos los trabajadores. Ellos van a ser clase obrera. Ah, Pero sí. te refiero, va a ser una clase obrera que, a no ser que ya tengan maneras de abstraerse y eso, va a ser una clase obrera que yo creo que va a mirar más Es que esa es la el cuestión. colectivo. Es que no va a el ser individuo. una clase obrera. Porque no va a ser ningún tipo de clase, porque no va a tener inteligencia abstracta, Ujú. porque simplemente son máquinas funcionando. Tú no me puedes decir a mí que un tren es un obrero. No, claro. Pues es lo mismo. Exacto. En el momento que haya máquinas trabajando, no hay obreros, no existen los obreros. No, claro, si ya hablamos ¿Entiendes? de esas máquinas que van aprendiendo, podrían llegar un momento. Vamos a ver, en que estamos ya- hablando aquí en. A ver, vamos a poner la. No, Pero es que vamos es a un poner tema el contexto, guapo. porque es que depende de en qué contexto hablamos. Porque si me dices que dentro de 1000 años, cuando las máquinas tengan inteligencia abstracta, pues estamos hablando de un tema distinto que dentro de 50 años, cuando las máquinas sean iguales que ahora, pero más eficientes. ¿Entiendes? Yo estoy hablando de un más corto plazo, en plan de las máquinas que tenemos ahora. Esas lógicas, puras, máquinas mecánicas, programadas para hacer las cosas que hacen. ¿Vale? Eso no va a haber clase obrera, pero sí va a impulsar, por ejemplo, si se hiciera bien, ¿vale? Porque siempre si se capitaliza, pues lo que pasa, pero si se utiliza para todo tipo de trabajo, para todo. Al final van a... dice, ¿y de nosotros de qué vivimos? Pues precisamente ellos van a ser los que cotice, entre comillas, ellos van a ser los que nos paguen la seguridad social, ellos van a ser... Y bueno, ¿y qué hacemos el humano mientras? Porque siempre están los típicos estos, ¿no? Que dicen, oye, sí, qué feo, ¿y qué hace el humano? ¿No trabaja? No... Vamos a ver, habrán cosas que hacer. Es que yo creo que podría incluso llevarnos a una era en la que, coño, como una especie de renacimiento o de época clásica. Claro, en la que los la humanos gente como no- podría ser como unos taxistas de sus propios robots. En el sentido de que tienen el robot suyo de propiedad es su herramienta de trabajo. Entonces envía a su robot, él lo gestiona,
él lo arregla, entonces tiene que estar pendiente de que su trabajador, o sea, su robot, Claro, que a lo mejor tú está estás operativo trabajando siempre. en un restaurante y llevas a tu robot, no vas Claro, tú. no vas tú, ¿sabes? Y Y pero tú entonces, tienes que estar pendiente de que tu robot funcione bien. Pero haga su aparte, trabajo. aunque los robots, aunque los robots fueran todos propiedad del Estado, tú no tienes ninguno, da igual, el robot está trabajando para ti, está haciéndolo todo para ti. ¿Entiendes lo que quiero decir? Todo lo que tiene que estar... Digamos que te está quitando a ti el trabajo. Te está quitando... sí, te Ahora, está quitando el claro, trabajo, claro. pero es que a ti no te hace falta Claro, trabajar. no lo estoy diciendo en plan mal, sino que a lo Eso. mejor el Estado te da una renta básica. por así Exactamente, decirlo, eso es lo y que yo en vez de quería tú llegar. trabajas tu robot. En vez de trabajar tú, Claro, trabajan y- los robots y tú vives. claro, y luego vienen los inmigrantes y el Estado le da de repente un robot de segunda mano. Y entonces tú dices, ¿pero qué hace? Sí, eso es lo típico que dirá Vox en esa época. Claro. Y es que viene tú aquí, te das una nave, un robot de segunda mano. Y yo me tengo que gestionar mi propio robot, tengo que pagarle la seguridad social. Qué asco, de verdad. Y entonces acaba votando Vox. Bueno, se llamará Vox 2.0, ¿no? Vox. Se llamará bots. Claro, me Santiago. Vox, hostia, me gusta. Vox. Santos robots fascistas. Y que si tu robot te dice, pues yo me estoy planteando votar a vos, tú ya, cuando se dé la vuelta lo desactivas, le quitas las pilas. Claro, que estamos hablando de eso. Este está defectuoso. En caso de que ni siquiera nosotros tuviéramos acceso a ningún robot. Que si lo tendríamos, ¿no? Tendríamos que seguramente algún mayordomo, una especie de cosas así. ¿Cómo Sí, se lee? vamos, A mí me ¿quién iba a gustaría- pensar que íbamos a tener un ordenador Eso, en cada casa y cada uno? exactamente. Pero que me refiero que aunque no fuera en ese... Ordenar un robot, Que aunque por el robot no fuera responsabilidad tuya, aunque fuera responsabilidad del Estado, acabaría siendo lo mismo. O sea, en el aspecto de que tú no ibas a trabajar, te iban a pagar un dinero y tú lo único que tienes que hacer es vivir, y aparte no vivir tumbar la bartola. El humano no es así, el humano no es como nosotros. Nosotros nos imaginamos que lo suyo, lo guay, es quedarse todos los días sentado, pero porque la gente normalmente pues, va a trabajar, viene cansada a casa y se imagina estando todos los días sentado en casa. Y podrían surgir grupos. Pero al ser humano le gusta moverse y al fin y al cabo Claro, al íbamos final a vas a acabar estudiar. haciendo algo, claro. Exacto, íbamos a estudiar, por lo menos mínimo estudiar o hacer pintura o diseñar algo. Podrían surgir grupos, llamémosle terroristas, que se dedicarían a intentar reprogramar esos robots para que sean conscientes de su realidad. Pues ya No, tendría yo que creo tener que un no. buen científico, macho. Yo creo que no, porque si ya el propio robot está diseñado para obedecer órdenes y no para tenerlas, Y o sea, tenemos que tener en es el cuenta que ese hardware. robot del que nosotros estamos hablando no es un ser. Exactamente. Ah, Es sí, una es máquina, una es máquina. como un tren o como un No es cualquier orgánico. cosa, como una escalera mecánica. No, Sí, no, pero- lo orgánico olvídate, te estoy diciendo de capacidades. Puede ser de silicona y hierro y ser igual de inteligente y abstracto que tú. ¿Entiendes o no? Dentro de 2000 años, cuando sean igual de inteligentes que nosotros, no vas a poder decir que son mierda porque no son orgánicos. En todo caso, son mejores que tú porque no son orgánicos. Eso sí. Bueno, No tiene nada que ver el orgánico, no. ventajas Estamos hablando en- simplemente del concepto, de que es una herramienta, ese robot es una herramienta y el otro robot no sería una herramienta, sería un ser vivo. Un ente ¿Y que intenta vivir, luchar y disfrutar de ¿Creéis la que vida. evolucionará el rollo cibor? O sea, en plan de los mismos humanos. Sí, no, eso está Ponernos clarísimo. Yo creo que implantes no, ¿cómo que? o hackearnos ¿En serio el te cerebro. crees que no? Yo creo que. No sé, yo creo Ya que, se que está va a pasar. dando, Pero sí, sí, ya se está había- haciendo. ya había Obviamente, un ruso sí, sí, que se era está dando, pero yo creo daltónico que. y le han puesto una antena en la cabeza Sí, para ver una los antena en la colores. Pero yo creo que antes se Y va. los chips se va- que te pones para pagar cosas. Pero yo creo que antes, yo que sé, por ejemplo, te falta un brazo. Yo creo que antes se va a desarrollar relativamente, el cultivo de. Bueno, esto es como lo de la estrella de la muerte y. ¿Qué lo de- dices? ¿Qué Bueno, dices? bueno. no, ¿por eso qué me no? gusta más, que es un Sí, cibo. ya se está haciendo. Las células madre no es una locura. Claro, sí, para órganos ya se está haciendo. Lo que Y para pasa- tejidos y para. De todas maneras, aunque se haga, Hay es más mucha eficiente ética tener un brazo religiosa que mecánico. está en contra de eso, por la tontería de la religión. Pero eso- de eso no es- células que- madre, eso son vas a hacer tonterías. algo. Pero eso ahora. Claro, ahora mismo porque Ya, estamos teniendo ya. esos pocos Pero de todas recursos. maneras, Esperemos Pero que en dentro de unos 20 años yo creo que esa va a ser gente- más eficiente el Más hacer algo eficiente. orgánico que algo mecánico, ¿por qué no? Para ti personalmente es más eficiente un brazo mecánico. Claro, Yo no querría un brazo mecánico. ¿Por qué Claro, yo preferiría Yo no. un orgánico, pero es verdad que ¿Por qué el no? mecánico es más... No, porque uno mecánico se estropea y te jode, pero uno orgánico se cura solo. Pero te hace No, lo heridas estás más haciendo al fácil. revés. ¿Qué dices? Precisamente el orgánico te puede entrar un infarto en el músculo o yo qué sé, o cualquier mierda y perder el brazo. Y el de robótico, si se te rompe, te lo arreglas. Y eso si te rompe del todo, te pone otro. Y este es más fácil No. que se te destruya con algo. Y Tú este te es mucho caes, más te pega débil. una hostia gorda y al carajo. Vamos, no sé. Pero es mejorable, o sea, se mejora a sí mismo. ¿El brazo mecánico se no. mejora a sí mismo en qué aspecto? Incluso con el... Musculatura y todo, como que no. Pues Sí, el pero el robótico te lo robótico pones no ya se ve. como tú lo quieres. No hace falta que lo mejores. Pero ya, yo creo que ya simplemente ¿Tú por crees tener que uno pierde la mecánico. gracia, No. Pero sé, yo creo que no el entiendo. mecánico ya de por sí mismo, yo creo que incluso se consideraría un arma.
Pero es que si todos somos así, Claro, no es hay que- armas. Eso sí. Es que si tú, Pero- si tú eres un humano como tú eres ahora, rodeado de humanos que son así de chiquititos, es que tú también eres peligroso, ya, aunque no tengas nada mecánico. Sí. Pues eso, pero si todos los humanos llevan cosas mecánicas, no hay problema. Pero tú imagínate Pero un yo brazo. no querría ponerme algo mecánico. Pero no, A ver, a ni mí siquiera tampoco estamos, me ni siquiera, gustaría. un segundo, ni siquiera estamos hablando de que te vaya a poner un brazo mecánico que se te vaya a ver que es de hierro. Que puede ser como el de Yo Robot. Ya, pero ya es mecánico, Sí, ya, eso ya es tiene por una dentro. fuerza sobrehumana. Exacto. ¿Y qué pasa? ¿Qué problema hay? Claro. ¿Qué Pues que es problema hay? peligroso. Porque es peligroso si tienes tú el control de la fuerza. Y además todo el Y de la mundo tiene presión. cosas parecidas. Entonces, ¿qué pasa? Que como encontremos un tío muy fuerte, esto que te coges ahí y te rompe el brazo apretando, hay que poner una multa porque Es un arma. que es como ir paseándote por la calle con un palo de No, béisbol. vamos a ver, no, O la vamos a ver. ¿Y gente los que sabe boxeadores artes qué? marciales, Eso, claro. los boxeadores ¿qué? ¿Qué pasa con los boxeadores? O sea, Porque gente esos sabe gente, usar los brazos brazos, son en ley, arma. en ley son arma blanca. Sí. ¿Qué? ¿Arma blanca? ¿Qué pasa? ¿Que no pueden ir por la calle? No sabía yo. Los que era- boxeadores. Pero no es lo mismo que un brazo Sí, mecánico. sí, es un arma blanca. Es que está considerado, tú eres boxeador, pero no boxeador de que entrenas. Boxeador de que va a Sí, sí, boxear. federado, Y tú tienes una Claro, es que pelea tú sabes y a ti te acusan por cómo pelear con pegar, arma blanca. Tú sabes cómo pegar hostia, cómo no Exacto. sé qué. Es que no es para nada, pero para nada, un boxeador, o sea, un puñetazo de un boxeador, Claro. que un puñetazo de una persona normal, por mucho, muy fuerte que esté esa persona normal. Pero nada, nosotros pegamos como niños chicos. Me has hecho No, daño. yo no, ustedes. Me ha hecho daño la garra en el brazo. Pues mira, denúnciame porque si ves un brazo robótico o algo. Bueno, ¿ves? Si hubiese tenido un brazo robótico, me hubiese Si reventado el hubiese brazo. tenido, mira, en primer lugar, eso es como los coches, por ejemplo, que tienen un montón de caballaje, pero tienen un limitador. Mm. Pues ya está. Tú te pones el limitador en el brazo de no pases de esta fuerza de presión. Y ya está. Es que son todo cosas buenas. No, y el brazo orgánico, por mucho que Yo no no lo entrenaras, no vas a llegar, por ejemplo, a levantar Pero tú no lo ves porque eres muy un conservacionista, coche ¿verdad? con un brazo. Ah, claro, ahora el problema lo tengo No, yo. en ese pues, aspecto, en ese aspecto. En ese aspecto. Tú conservador no eres, pero ahí sí tienes una idea un poco conservadora, la verdad. Ahí eres de box. Es que es un todo poco. mejora, todo es mejora. Ponerte cosas eléctricas, todo mejora. Corazón eléctrico es una mejora. El pulmón eléctrico es una mejora. Y Trata de puedes fumar fumar, como un ¿eh? hijo de la gran puta. Claro, como él no fuma ni bebe. No, pero da igual, si es que da igual, que te atropella un coche y tú. Uy, ¿qué ha pasado? Te cura. Señor, tú tienes un tornillo por ahí. Pero tú no, pero ¿eso por qué? No, a mí- ¿Cómo voy a intentar yo protegerme de que me atropelle un coche y me pueda morir, hombre? Si yo lo que quiero es No, morirme. yo lo entiendo a él, claro. A mí no Pero me sí, gustaría pero sí que ponerme algo cosas mecánico, pero es robóticas. que algo mecánico se Pero es que rompe. tú ya eres mecánico. Pero no, soy orgánico. Sí, mira, Lo pero es que tú sabes orgánico- cómo funciona, ¿sabes por qué? ¿Por qué mueves el brazo? ¿Por qué? ¿Con qué fuerza mueves el brazo? ¿Cómo lo haces? ¿Tienes puta idea de por qué mueves el brazo? De tendones. ¿Tienes puta idea? Ay, no, perdón. Tienes tendones y músculos. ¿Pero por qué? ¿Por qué se mueven los tendones y los músculos? Esto es hidráulico. Ay. Esto es hidráulico. Esto es el cuerpo diciendo aquí infla y desinfla de sangre. Esto es una puta máquina, funciona igual que la suspensión Y de se un coche. rompe más fácil seguro que un mecánico. Por que un brazo supuesto, mecánico. por supuesto. Pero es que para arreglar algo mecánico, o sea, es que eso se rompe más fácil, tío. Vamos a ver, te entra cáncer en el brazo, dime, arréglamelo. El cáncer Pero en el es brazo. curable. No, pero... vamos a ver. Algunos sí. Hasta sí, cierto punto. Hasta cierto punto, pero quiero decir. Pero si tienes algo mecánico, orgánico no es es, no es curable. cuando tienes algo mecánico no es que sea curable hasta cierto punto, es que es curable sí o sí. Pero tienes que reemplazar algo nuevo. No pasa nada. Lo tuyo no. Pero lo es que orgánico lo no se tú eres reemplaza. esto de aquí, lo demás es una herramienta que no vale para nada, nada más que para que el cerebro interactúe con Claro, el mundo tú que tiene eres tu alrededor. sistema nervioso. Tú eres nada más que los cables que hay dentro, El lo demás cerebro es es para el que los sistema cables nervioso. funcionen y hagan cosas. Si no, el cerebro, ¿qué coño hace ahí en el suelo? Sin brazos ni piernas. Gilipollas. Bueno, y aquí ya me parece que vamos a ir terminando el podcast. Sí, ¿no? Solamente quiero decir que no estoy de acuerdo. Sí, yo solamente quiero decir que realmente está de acuerdo, pero es muy orgulloso para reconocerlo. Vete a la mierda. No, pues espero que os haya resultado interesante este tema. La verdad, A mí. es un tema bastante interesante. Y bueno, ya volveremos con otro. La gente ya- se preguntará cómo estos tres ahí nunca acaban a hostias. Claro, No, en voy a verdad, empezar. Voy a empezar. en verdad somos, Siguiente vamos a montar aquí un ring, en ¿vale? verdad somos unos caballeros. Podemos decirnos toda la cara sin temor a una confrontación Es física. verdad, es verdad. Bueno, yo ahora sí, ahora tengo un poco de miedo. No, bueno, es verdad, había una agresión en directo. Se han escuchado y todo. Intentaremos cortarla, pero no prometo nada. No, la cortes, ¿qué cojones? Que se ve ahí el confrontamiento. Y bueno, con esto nos despedimos. Quiero darle las gracias aquí, que por cierto no los presenté al principio, se me ha ido. Aquí mis dos fieles colaboradores, Mr. Kevin y el señor Sullivan. Bueno, gracias por estar aquí a los dos y hasta otra.